realidad es que se nos presentan diferentes circunstancias y no nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Entonces, hoy los invito a que utilicen esta técnica de autoindagación, que es una técnica muy sencilla porque son 4 preguntas básicas que ustedes se van a realizar frente a una circunstancia adversa, frente a ese área de mi vida en la que no estoy teniendo resultados o frente a esa enfermedad o síntoma. Lo primero que ustedes tienen que ver es desde cuándo yo estoy teniendo ese síntoma, desde cuándo yo tengo esta circunstancia adversa, desde cuándo me está pasando lo que me está pasando. Una vez que yo pude saber desde cuándo me está ocurriendo lo que me está ocurriendo, me voy a preguntar, en esos días, en ese día o días previos a eso, ¿cuál fue el estrés? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Si viví alguna situación donde tuve un conflicto emocional, si viví algún shock emocional, ¿qué ocurrió? Siempre, antes de un síntoma, hay alguna situación que a mí me generó un estrés, que me generó una tensión. Muchas veces el inconsciente es muy sutil. Esto puede haber sido simplemente algo que pasó en el trabajo, algo que pasó en mi cotidianidad y yo lo dejé pasar porque no le di importancia, pero que para mi cerebro y fue un impacto. Bueno, tengo que preguntarme, tengo que indagarme, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Desde cuándo me está pasando esto? ¿Y qué pasó en ese momento cuando me empieza a pasar esto? Días previos, ¿qué fue lo que pasó? Muchas veces se van a dar cuenta que ¿desde cuándo me pasa esto? Y la respuesta es desde siempre. Cuando yo tengo o me encuentro frente a este tipo de respuestas, cuando viene alguien a mi consulta, directamente voy a buscar en su árbol qué es lo que hay dentro de la genealogía, porque muchas veces estamos en fidelidad al clan, en fidelidad a algún ancestro. Muchas veces cuando alguien me dice, a mí siempre me faltó el dinero, yo siempre tuve problemas de dinero, encontramos que su abuelo o su padre tenían esta creencia instalada de que para obtener dinero había que sacrificarse y que realmente tuvieron vidas muy sacrificadas y que fue eso lo que esta persona vivió, digamos, durante su infancia y él hoy cumple a rajatabla con ese mandato. Entonces muchas veces ustedes se van a encontrar, cuando se pongan a pensar esto, van a decir, bueno, ¿qué creencias tengo yo? Esto es importante que yo me plantee. Cuando yo en un área de mi vida no estoy obteniendo resultados, tengo que ver, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué pienso yo con respecto al dinero? ¿Qué creo que es el dinero? Les pongo el dinero como un ejemplo, así lo mismo con respecto, por ejemplo, al amor, a los vínculos, a las relaciones. Cuando yo tengo una enfermedad, un síntoma puntual, ese síntoma viene a darme un mensaje. Entonces, el poder darme cuenta y decir, cuando empecé a tener este síntoma, ¿en qué estaba pensando? Me agarró un dolor de cabeza fuerte. Bueno, ¿en qué estaba pensando antes de que me agarrara el dolor de cabeza? Ustedes se van a encontrar con situaciones donde algo ocurrió, donde hubo un estrés, donde hubo una situación emocional que yo no pude gestionar, donde hubo una emoción que yo no gestioné. Los invito a hacerse estas 2 preguntas, que son las 2 preguntas fundamentales para poder avanzar. Una vez que yo encontré cuál es esa creencia, me voy a preguntar, bueno, ¿qué me impide hacer esto que me está pasando? ¿O qué me hace hacer esto que me está pasando? Porque muchas veces esa creencia que tenemos, que es la que se está sustentando, me hace, por ejemplo, trabajar más, justamente porque estoy en esta fidelidad a mi padre que tuvo que realmente deslomarse y que tuvo una vida de sacrificio. Entonces, yo estoy cumpliendo con ese mandato. Lo que tenemos que entender es que esto no es nuestro, que son creencias y cosas que tenemos instaladas, que grabamos en aquel momento, pero que no es lo que nos está ocurriendo hoy, pero que nuestro cerebro lo tiene como un mandato. Entonces el cerebro asocia el trabajo con el sacrificio. Entonces mi inconsciente y mi realidad todo el tiempo me está confirmando mi creencia. Si yo creo que el trabajo es sacrificio, yo voy a tener que trabajar sacrificándome. Nunca voy a tener un trabajo donde no me sacrifique. Por eso es importante que empecemos a hacer la autoindagación, que empecemos a preguntarnos qué creencia hay detrás de esto que me está pasando, de esta circunstancia que repito o de esto que no estoy pudiendo lograr. Siempre hay una creencia. Cuando la identifico, preguntarme qué es lo que me hace ser, qué es lo que no me hace ser y cuál es el beneficio que yo estoy teniendo a través de esto que puedo hacer o que no puedo hacer. ¿Qué me impide hacer el síntoma? Muchas veces un síntoma nos impide ir a trabajar, muchas veces un síntoma nos obliga a parar, a mirarnos, algo que no hacemos. Muchas veces el síntoma hace que peguemos la mirada hacia nosotros, muchas veces no nos miramos a nosotros mismos. Entonces es muy importante que ustedes aprendan y con estas 4 preguntas simples empiecen a hacerse la autoindagación frente a
a ese logro que no estoy obteniendo, a esos resultados que no son los que quiero, en esa área de mi vida en la que no estoy pudiendo concretar o vivir realmente lo que quiero vivir, frente a ese síntoma o a esa enfermedad crónica que estoy teniendo, que repito y repito esos síntomas, preguntarme desde cuándo fue el estrés, qué me impide hacer y cuál es el beneficio. Cuando ustedes puedan empezar a tomar conciencia y puedan responderse esas preguntas, se van a dar cuenta que se van a encontrar con un montón de creencias y limitaciones que no sabían que las tenían, porque están a nivel inconsciente. Una vez que yo pude identificar cuál es la situación que me está llevando a esto, en el caso de un síntoma, es muy importante poder darme cuenta de cuál fue ese shock, cuál fue esa tensión, ese estrés que vivió mi cuerpo previo al síntoma, porque ese síntoma viene a darme ese mensaje. Cuando yo descubro qué fue lo que lo ocasionó y qué mensaje viene a darme, el síntoma se desvanece. Lo mismo la enfermedad. Cuando yo estoy hablando de una circunstancia, cuando yo descubro esa creencia que está sustentando y que hace que yo realmente tenga que sacrificarme para trabajar, que realmente hace que yo no tenga vínculos buenos porque mi madre, mi abuela no los tuvo, entonces yo estoy en esa línea, digamos, porque la relación de mis padres fue fría, entonces yo mantengo relaciones frías. Cuando yo me doy cuenta que hay una creencia detrás de eso, que estoy sustentando, puedo ponerme a trabajar con una creencia que la potencie, ¿no? Entonces yo los invito a ustedes a que encuentren cuáles son las creencias que están detrás de todas esas circunstancias adversas que tienen, de todos esos resultados que no están pudiendo lograr en su vida. Y una vez que la encuentren, hagan a la inversa, utilicen esa creencia negativa que los está limitando, la den vuelta y la potencien. Busquen esa creencia que los potencia y empiecen a trabajar con la visualización creativa que les propuse un video atrás. Empiecen a visualizarse con ese resultado, empiecen a conectarse con ese resultado deseado y empiecen a trabajar con la creencia que los beneficia. Si yo creo que el trabajo es igual a sacrificio, voy a creer que trabajar es igual a alegría, es igual a libertad. Y voy a empezar a ponerme una meta, una afirmación positiva que tenga que ver con esto, y voy a empezar a hacer las técnicas de la visualización que les propuse unos videos atrás. Empezar a visualizarme en el estado deseado a la noche antes de acostarme, conectarme con esa emoción y me voy a dormir con esa última imagen. Y a la mañana cuando me levanto leo mi meta, esa creencia dada vuelta que la puse en positivo, esa creencia que es la que realmente me potencia. Yo los invito a que ustedes empiecen a hacerse su autoindagación, que empiecen a ver y a revisar esos aspectos de la vida en los que no están obteniendo los resultados que quieren. Y van a ver que se van a encontrar con un montón de creencias, de limitaciones, y van a ver que cuando empiecen a tomar conciencia y a trabajarlas, van a empezar a abrir puertas y van a empezar a abrir nuevos caminos y van a empezar a experimentar cosas nuevas y por sobre todo van a empezar a lograr los resultados que desean y a construir la vida que quieren vivir. Cualquier duda, ya saben, me pueden comentar en este mismo video. Si tienen dudas de algo, estoy para responderles, y cualquier consulta que me quieran hacer también lo pueden hacer por privado, por WhatsApp o por la página. Espero que les sirva este ejercicio y estos pequeños tips y que lo puedan aplicar, empezar a aplicar ya en lo que deseen en su vida. Les mando un beso enorme y hasta el próximo video.